¿Qué tal? Estamos nuevamente con el profesor Luciano López. Hemos hablado con él muchísimas veces de temas constitucionales y ahora estamos en un momento de particular importancia, un momento en que estamos evaluando el comportamiento de las instituciones en una situación particularmente tensa y donde el nuevo refugio procesal se ha convertido en el amparo. Vamos a hablar sobre amparos con Luciano López. Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Gracias por la invitación. Un gusto. Al contrario, muchas gracias por aceptar esta invitación. Luciano, tu resumen. ¿Dónde estamos? Tenemos el amparo que ordenó la suspensión del proceso de elección de jueces del Constitucional. Tenemos este rumor en punto a más amparos o algún amparo intentando detener la proclamación del presidente de la República. De varias maneras el amparo está en el centro de la noticia, está en el centro de la evaluación de nuestros procesos institucionales o de refugio. ¿Cuál es tu impresión? ¿Dónde estamos, Luciano? ¿Dónde estamos? Estamos tratando de encontrar algún camino que nos lleve a entender cómo funcionan las instituciones. Porque hablando del primer amparo, ¿no?, que es promovido por el señor Walter Ayala, que lo plantea contra cuenta la constitucionalidad, en realidad inconstitucionalidad, del proceso de elección de jueces del Tribunal Constitucional, plantea en concreto que el procedimiento ha sido llevado de una manera irregular. Dícese, en realidad, problemas de debido proceso, y que concretamente están básicamente bajo la lupa el problema relacionado al propio reglamento de selección de magistrados. Establecía que luego de las entrevistas personales, los congresistas evaluadores debían entregar dos cosas al presidente. Uno, las notas, y dos, la motivación de las notas, la justificación de las notas. Entonces, al no constar la motivación y la justificación, se quiebra esta regla establecida por el propio reglamento de selección de jueces, y entonces el proceso se contamina, se torna irregular, y eso se invoca tutela a partir del amparo. Y eso ha generado dos cuestiones jurídicas, desde mi punto de vista, que creo que son las que se ponen sobre la mesa. La primera, cual el argumento que se ha estado tejiendo de quienes están contrarios a esta posibilidad de recurrir a un amparo, es que dicen, pero un momento, el señor Walter Ayala ha postulado algún cargo para ser magistrado del Tribunal Constitucional, porque si él no ha participado en ningún procedimiento, entonces, si me permites la expresión, ¿qué vela tiene en este velorio, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de invocación de interés personal tiene él? Porque el amparo solamente tutela intereses individuales. Dicho de una manera más clara, solamente puede recurrir en amparo aquel que ha sido perjudicado en algún derecho constitucional en el que invoque titularidad. Entonces lo que dicen es, el señor Walter Ayala no tiene nada que ver con ese procedimiento, y entonces, ¿por qué tiene que ir a reclamar a través de la vía del amparo? Y allí creo que hay un primer punto de análisis, que si te parece, vamos de frente y sin escalas al tema. Y entonces, lo primero, bueno, nuestro ordenamiento procesal actual, el vigente, tiene un artículo, que es el artículo 40, que permite esto que en la doctrina se conoce como procesos colectivos, o concretamente amparo colectivo. ¿Qué es eso en español? Bueno, que la típica relación procesal, donde solamente puede reclamar tutela de derechos aquel que ha sido afectado directamente, algo que sale de ese molde clásico, entonces se pueda hablar con lo que se conoce como legitimación extraordinaria. Traducción al español, es decir, que se puedan plantear, cualquier persona pueda poner sobre la mesa una demanda de amparo si es que invoca la tutela de un derecho que nos corresponde a todos. Eso tiene un nombre técnico, se llama interés difuso o derecho difuso. Entonces lo que invoca la señora Ayala es esto, es decir, un derecho difuso. Creo que quienes piensan que eso no es, más bien, en lugar de decir que no se puede, más bien creo que lo correcto, sobre todo porque varios que han opinado diciendo eso, entiendo que son docentes universitarios,
paréntesis, cosa que me preocupa mucho, ¿no? Porque están desinformando, más allá de la población, es a sus propios alumnos, ¿no? Porque una cosa, vuelvo a repetir, es la tutela individual, lo clásico, y otra cosa es el amparo colectivo, que es algo que está totalmente reconocido, hasta en nuestra propia legislación y en la jurisprudencia tribunal. Si consideran que no es un derecho difuso, es otro tema, pero entonces la carga argumentativa debiese ser ¿por qué no es un derecho difuso o infuso? Y allí yo quisiera colocar una nota a pie, si me permite, César. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, para quienes estén interesados, es el caso López-Lón, así se escribe, L-O-N-E. En ese caso, por ejemplo, ya la Corte Interamericana ha establecido que existe un derecho de todos los ciudadanos latinoamericanos que se llama el derecho a defender la democracia, que es un derecho que la Corte lo ha entendido, que puede viabilizarse a través de las vías judiciales, y como su mismo nombre lo indica, es para reclamar el respeto a ciertas instituciones democráticas. El caso de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional creo que tiene que ver con este derecho. Allá, pero tranquilamente es algo que se pudiese construir y argumentar en proceso, porque indudablemente un proceso de selección riguroso apunta a respetar una garantía que tenemos todos los ciudadanos, la independencia de la justicia constitucional. Un proceso de selección transparente es lo que conlleva a fortalecer esa independencia. A la inversa, un proceso que no sea transparente pone más bien en tela de juicio la independencia de los jueces, este importantísimo órgano constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que sí se puede argumentar que es un derecho difuso, y dicho sea de paso, la propia jueza en la admisión de la demanda así lo ha reconocido. Ese es un primer extremo. El segundo extremo es más el de fondo, y es el que han reclamado todos los parlamentarios, que es este en el cual dicen, esto viola el principio de separación de poderes y está afectando nuestras competencias constitucionales, porque somos nosotros, los parlamentarios, los que tenemos la competencia de elegir jueces del Tribunal Constitucional. A ver, la primera, no está en discusión que tengan esa competencia. De hecho, la tienen. Y la jueza en la resolución admisoria, pero sobre todo en la cautelar, no está diciendo lo contrario. Lo que está sucediendo aquí es que justamente por el principio de separación de poderes, eso en sencillo significa que cada poder público ejerce una competencia que es conforme a la Constitución. La competencia que tiene el Poder Judicial y la que tiene el Tribunal Constitucional es que a ambos la Constitución les ha dado el poder de hacer control constitucional. Claro es que los dos, el que tiene el rol de supremo intérprete es el Tribunal Constitucional, pero eso no soslaya la función, la competencia que la Constitución les ha dado a los jueces también de poder hacer control constitucional. Entonces, si el juez puede hacer ese control constitucional, ahí creo que entra a tallar ese criterio pacífico en la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, que establece que están exentas del control. Dicho de otra manera, que entonces el juez constitucional puede controlar la actividad del Parlamento para verificar si es acorde con la Constitución o no. Entonces aquí lo que habría ocurrido es de que se ha hecho un control no de la competencia del Congreso, sino de la manera de cómo ha llevado a cabo el procedimiento de selección, porque eso impacta en la justicia, en la independencia de la justicia constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no es en realidad una afectación a la competencia, sino que lo que existe más bien es un acto de control constitucional. Provisional, es cierto, porque estamos hablando de una tutela cautelar, hasta que pueda resolverse el proceso principal. Pero ese creo que es el escenario del primer amparo, y que además abre la puerta a otros espacios, los que creo que sobre todo tú puedes opinar con mayor propiedad, porque ante el incumplimiento de la resolución judicial, más bien se ha generado ahora una cuestión de carácter penal, en la que existiría la presunta comisión de un delito, y en donde creo que también se abren cuestiones constitucionales que van a la par de los temas penales, como por ejemplo, ¿esto es un delito de función? Número uno, porque de eso depende
si se activa o no la prerrogativa del antejuicio. Porque si no es un delito de función y es un delito común, recordemos de que ya no tienen inmunidad parlamentaria, eso ya se derogó. Entonces, estos señores tendrían que ser juzgados, investigados y juzgados de la manera como lo tenemos cualquier mortal. Y la segunda cuestión que veo es que el tema de lo que han invocado de la inviolabilidad de votos y opiniones, ¿no? Porque, como recordaremos, el Parlamento, una vez que se enteraron de la existencia de esta resolución, hubo una junta de portavoces que acordó de todas maneras, pese a la resolución judicial, y luego llevaron a cabo el pleno, y antes de discutir el tema de fondo, que era la elección de los jueces, se debatió y se votó una cuestión previa en la que aprobaron llevar adelante y desconocer la resolución judicial. Y ahí se articula otra cuestión. La cuestión es, ¿y la inviolabilidad de votos y opiniones? Porque varios han dicho, nosotros no somos responsables por nuestros votos y opiniones. Y allí creo que otra vez ingresa una cuestión constitucional que me parece, no sé si tú piensas lo mismo, que la va a terminar decidiendo el juez de la investigación preparatoria a nivel supremo, entiendo, en el sentido de decidir si es posible que opongan la inviolabilidad de votos y opiniones, si es que esa votación se produjo después ellos mismos decidieran no acatar una resolución judicial. Ergo, ¿es posible oponer la inviolabilidad de votos y opiniones cuando la sesión, en teoría, no podría calificarse como válida por el impedimento judicial? Entonces, como ves, creo que este amparo genera una serie de cuestiones interesantes desde el punto de vista constitucional y desde luego penal. De hecho, creo que has abierto la agenda de discusiones y creo que son discusiones que hay que tomar muy en serio. Una primera pregunta Sí, por sobre supuesto. la línea que has transitado tiene que ver con una sentencia que está dentro del discurso legal de origen o constitucional de origen del proceso que comienza en el 2000, ¿no? La sentencia sobre los magistrados del Tribunal Constitucional que se pronunciaron en contra de la ley de interpretación auténtica. La sentencia de la Corte Interamericana también, que se pronuncia Sí, por supuesto. específicamente sobre el carácter de la independencia e imparcialidad de la judicatura, también de la judicatura constitucional, como un derecho humano institucional o de garantía. ¿Tú crees que en este discurso sobre el derecho subjetivo que reduciría el amparo a la afrenta que puede sufrir un concursante en indefensión, hay un retroceso respecto a ese discurso que está establecido hace 20 años? ¿Notas ahí un problema también? Indudablemente que sí, porque ese criterio que estableció la Corte Interamericana en el caso Tribunal Constitucional versus Perú es uno que además se ha mantenido constante en la jurisprudencia de la Corte. Un fallo, por ejemplo, muy conocido que es posterior a este caso en el que el Perú fue lamentablemente protagonista, es el caso de Venezuela, en donde se mantiene otra vez ese famoso criterio de que la garantía de la independencia judicial tiene dos grandes pilares. Por un lado, un proceso de selección transparente y por otro lado, vamos a llamarle una cláusula salida, es decir, que justamente fue lo que se dedicó más que nada a trabajar la Corte Interamericana en el caso Tribunal Constitucional versus Perú, porque dijo, si tú los vas a destituir, debes seguir un procedimiento muy riguroso. Pero detengámonos en el primer pilar. El primer pilar es cómo haces para que el procedimiento de selección pueda ser lo suficientemente transparente. Si no lo es, golpea indudablemente la garantía de la independencia de la justicia constitucional. Y por eso decía, ¿no? Eso al final termina teniendo una naturaleza difusa, porque en realidad si hablas del máximo órgano de la constitucionalidad y de la defensa de los derechos fundamentales, pues entonces definitivamente a ti, a mí y a todos los que nos están viendo nos interesa tener una justicia independiente, porque es el último bastión a donde podemos recurrir en defensa de la constitucionalidad y en defensa de los derechos fundamentales. Por eso es que decía hace un momento, si alguien más bien va a discutir que no es un derecho difuso, la carga de la argumentación es enteramente esta persona, pero decir que no, que eso no se puede hacer en el amparo, por eso decía, es desconocer la naturaleza del amparo colectivo,
que es una conquista del derecho procesal, y a nivel positivo en el Perú está en el artículo 40 y encima lo reconoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por eso decía, me sorprende muchísimo que algunas personas que han dicho eso, que son profesores universitarios, lo expongan de esa manera, porque podemos discrepar en las ideas, pero no decir cosas inexactas, ¿no? Creo que son dos cosas muy distintas. Y yo, como tú, creo que esta discusión hay que llevarla con la máxima seriedad y con mayor respeto a los que tienen una opinión Claro. distinta, pero es cierto que en la clasificación de derechos humanos, por ejemplo, la diferencia entre los derechos individuales y los de garantía es el capítulo 1, ¿no? Con eso comienza la clase de clasificación de derechos humanos. Ahora, hay una segunda sentencia sobre la que quiero pedir tu opinión, es la sentencia del caso del Frontón. Con ocasión al recuento de votos del caso del Frontón, el Parlamento anterior intentó un proceso en contra de los magistrados del Constitucional, que son los del Constitucional anterior, solo creo que no estaba el señor Ferrero en ese momento, y la Corte intervino ordenando la suspensión y cancelación del proceso por violación de la garantía de imparcialidad en el marco del caso del Frontón, pero respecto, de nuevo, a derechos que entendió como de garantía o generales, sin que se refieran a un agravio específico sobre uno de los jueces en particular. Y en estos días ha rondado medios la idea de que el Parlamento actual podría considerar reabrir el proceso contra los magistrados iniciado con ocasión al caso Frontón. ¿Te parece eso posible desde el punto de vista del Estado de la jurisprudencia en este caso? Jurídicamente me parece que no sería posible. Factualmente en el Perú todo puede pasar, ¿no? Pero jurídicamente me parece que sería una cuestión inviable, porque le agrego algo más a lo que acabas de comentar. Recordemos que, si no me falla la memoria, ese pronunciamiento de la Comisión Interamericana fue a título de medida cautelar, si no me falla la memoria. Entonces, no era cualquier pronunciamiento. Y si a eso le sumas que, si bien no ha sido en ejercicio de unas funciones que le otorga la Convención Americana de Derechos Humanos a la Comisión, sino que han sido comunicados que de alguna manera marcan la pauta de lo que está pasando con este proceso de elección de magistrados, recordemos que el día que sale la medida cautelar, el 6 de julio, dictada por la jueza Blácido, y que inmediatamente el Parlamento se pronuncia, ya luego, paréntesis, suena un tanto ya anecdótico, por decirlo de alguna manera, que algunos parlamentarios digan, pero yo no fui notificado, cuando todos supieron, sesionaron una junta de portavoces y en la mañana siguiente encima votaron una cuestión particular. Pero cierro el paréntesis porque ese mismo día, César, salió un comunicado de la Comisión Interamericana. Justamente el comunicado de la Comisión Interamericana hizo alusión a todas estas garantías y a la enorme preocupación que mostró, sobre todo contra el atentado a la independencia judicial de la jueza Blácido, independientemente que estemos de acuerdo o no, porque la manera de manifestar el desacuerdo es personándote y apelando, pero no de la manera de cómo se ha desarrollado. En mi opinión, me parece muy peligroso que esta posibilidad, ¿no?, de factual, básicamente, de aquellos parlamentarios que consideran propio reiniciar este procedimiento sobre magistrados del Tribunal Constitucional que aún están en funciones, y sobre lo cual la Comisión Interamericana ya se pronunció a nivel jurisdiccional en alguna otra oportunidad. Sacaste una sentencia de la Corte que podría provocar un nuevo caso ante la Corte, ¿verdad? Casi un caso automático, ¿no? Sí, Oye, definitivamente. déjame hacer un comentario pequeño antes de la siguiente pregunta, ¿no? Recordar, eso es algo que también tú manejas también como yo, que en los casos de desobediencia la notificación se hace a directa al órgano requerido. Cuando es un ente colectivo, la notificación al ente requerido alcanza para que todos aquellos a los que concurren a formar su voluntad estén por ende válidamente notificados. De modo que esto de la notificación individual, personal, parlamentario por parlamentario, no existe ni para las personas jurídicas, ¿no? Pero, No. perdón, sí. No, y yo quería anotar algo más a lo que estás comentando. Además, el artículo 7º del Código Procesal Constitucional señala lo siguiente, ¿no? Dice que a quien hay que notificarle obligatoriamente, y lo tienes que emplazar además obligatoriamente, es al procurador público. Y dice a renglón seguido el artículo 7º del Código Procesal Constitucional que tú notificas a la entidad o al funcionario, o disyuntivo, no y. Entonces
a todo lo que acabas de comentar, encima tienes el artículo 7º. Entonces, definitivamente, si fue notificada la entidad, porque ese fue el mandato de la jueza, los demás, la verdad, no tiene ningún sentido, más allá que encima, no olvidemos que la finalidad de la notificación, ¿cuál es? La notificación no tiene un fin en sí mismo. La notificación es un medio para dar a conocer el contenido de una resolución. Por eso es que las leyes procesales en materia civil, en materia laboral, contenciosa, todas recogen el mismo principio de que si es que el litigante, o sea, la parte, conoce el contenido de una resolución, no puede invocar nulidad ni nada por el estilo, pues porque en el caso concreto, mira tú, el mismo 6 de julio hay un comunicado del Congreso. Nada más que un comunicado diciendo que en Junta de Portavoces, por mayoría, habían acordado llevar adelante la sesión del día 7 y el día 8. Comunicado fechado el 6 de julio. Con Junta de Portavoces encima sobre el tema. Y al día siguiente, la sesión del 7, recordemos que empieza la sesión, debatiendo y votando una cuestión previa para justamente autorizar que se lleve adelante la elección. Entonces, resulta pues además totalmente sin lugar un argumento como el que acabamos de comentar en estos minutos, ¿no? Que habría que cerrar solamente tiene sentido en las defensas por omisión, ¿no? Es decir, el miembro de un ente colegiado que no reacciona ante una orden judicial puede válidamente alegar que no reaccionó porque estaba esperando una notificación oficial o una forma oficial de conocer. Este es un caso de acción, ¿no? Es un caso de injerencia o de construcción de la propia escena de desacato, de incumplimiento. Ahora, hay un argumento más en la mesa, Luciano, que quería repasar contigo. Lo enunciaste también en tu primer gran comentario, tan claro. Es el de separación de poderes. Y querría enfocar un ángulo. En el modo en que funciona la relación entre la justicia constitucional y el Congreso, ¿tiene algo que ver que este Congreso sea unicameral? Es decir, si tuviéramos un Congreso bicameral, con un proceso de elección parlamentario estructurado entre las dos cámaras, probablemente sería del Senado y no de diputados además, ¿tu razonamiento sobre la incidencia de la justicia constitucional sería exactamente el mismo? La verdad que sí, porque, a ver, voy a poner un ejemplo. Recordemos que el modelo de tener una suerte de control dual, es decir, que pueda administrar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, aparece en la Constitución del 79. La Constitución del 79, la forma de elegir jueces, no estaba en manos totalmente del Parlamento. Era un tercio el Ejecutivo, un tercio el Legislativo, un tercio la Corte Suprema. Y según la Constitución del 79, quien los elegía era el Senado. Entonces, igual una quiebra en el procedimiento, sea unicameral o sea segunda cámara, una quiebra en alguna regla del procedimiento va a impactar inmediatamente en la independencia de la justicia constitucional. Y respaldo aún más mi argumento con un documento que me parece sumamente importante para el análisis. En el reglamento famoso de selección que aprobó este Congreso para hacer este proceso de selección de magistrados, tiene en el artículo 2 una remisión que la verdad no era necesaria, pero ellos la recogieron. ¿Cuál? En el artículo 2 del reglamento, la comisión se sujeta en todo este proceso de selección a los estándares internacionales en materia de justicia. Y citan el informe de la Comisión Interamericana del año 2013 sobre la transparencia del sistema de justicia. Y lo segundo es que se acogen también a un pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este último se está refiriendo a un informe del relator en materia de independencia judicial del año 2009, en el cual señaló algo que luego la Comisión Interamericana en ese informe 2013 también, ¿cuál? Que no son recomendables. Ojo, esto no lo digo yo, lo dicen esos dos informes. Dicen que no es recomendable porque no tiene beneficios tangibles
así lo dice casi textualmente, el hecho de tener una selección de jueces en las cortes a cargo de órganos políticos. Y por eso es de que, acorde con los principios de la judicatura al que se sujete este reglamento, la selección de jueces debiese estar a cargo de los famosos consejos de la judicatura. Léase en nuestro medio Junta Nacional de Justicia. Y por eso es que esos estándares separan entre selección y elección. No me estoy abriendo tanto el tema, voy a regresar a tu pregunta, porque eso significa entonces que en realidad, aunque estuviese en una segunda cámara, una quiebra el proceso de selección inmediatamente te golpea en el criterio de justicia, porque ya de por sí un sistema que ponga como órgano de selección-elección a uno de carácter político es algo que ni siquiera te recomiendan los estándares internacionales, porque es muy delicado. Entonces, cualquier quiebra que exista, sea segunda cámara, sea primera o sea unicameral como tenemos nosotros, siempre vamos a llegar al mismo punto. Y ese es el gran problema. Creo que al final lo que queda, la pelota dando botes hasta que se quede quieta, es de que debiésemos ir en serio a repensar el modelo de elección de jueces del Tribunal Constitucional. Reparemos ahí un segundo, porque tu punto de vista es muy fuerte. En tu punto de vista, incluso la mayor cuota de equilibrio que a los procesos parlamentarios le da el bicameralismo puede abrir fisuras en el equilibrio Siempre. del proceso de designación e incluso, desde tu punto de vista, en un bicameral algún espacio tendría que haber para el control de la justicia constitucional. Ahora, eso me obliga a pensar en una siguiente pregunta. Uno, ¿cuál sería el espacio para que un juez constitucional y qué juez constitucional incida sobre irregularidades hipotéticas o teóricas o eventuales en un proceso de selección bicameral? Y dos, ¿es entonces la Junta Nacional de Justicia una alternativa a la que tendríamos que pensar por lo menos mientras nuestro Congreso siga siendo unicameral? Yo pienso en general, voy a empezar con lo segundo, la segunda pregunta, porque yo le he comentado ya en otras oportunidades, justamente porque los estándares internacionales, vuelvo a repetir, los estándares internacionales, los que a la luz de las experiencias recomiendan que no se trate de eliminar estos procesos con componentes políticos, o si tienen componentes políticos, que en todo caso se traten de equilibrar separando la selección de la elección. Dicho de otra manera, que la elección pueda estar, ok, protagonizada por órganos políticos, pero que la selección definitivamente no, para tratar de equilibrar el modelo, ¿correcto? Perdón, Entonces ¿qué son más... ¿verdad? De modo que Exacto. los candidatos pasen por filtros. Exacto. Entonces, por ejemplo, en base a eso, yo he estado planteando un modelo desde hace un par de años, señalando de que, por ejemplo, la selección podría estar a cargo de la Junta Nacional de Justicia, porque es un órgano que además logísticamente y hasta en recursos humanos está preparado para eso, porque te selecciona jueces y fiscales de todos los niveles. Entonces, que este órgano puede estar encargado del concurso público, porque definitivamente la mayor transparencia te la va a dar, al menos en teoría, un concurso público de méritos con unos criterios de selección muy objetivos, a cargo de un ente que no tenga influencias políticas, y una vez que se hace la selección, los mejores, con base a los mejores de ese concurso, entonces probablemente el modelo de elección pueda estar repartido como teníamos nosotros en la Constitución del 79, ¿no? Es decir, un tercio el Ejecutivo, un tercio el Legislativo, un tercio quizá el Judicial o los mejores del concurso que tengan un pase directo, pero ¿de dónde van a elegir? Van a elegir de esa plancha que fueron los mejores del concurso. Entonces, de allí de alguna manera cortas los circuitos del cabildeo y de la famosa repartija, que no es algo que se nos esté ocurriendo, ni digamos, o digamos cosas que estén en el vacío. Lastimosamente, la experiencia de elección de magistrados durante la vigencia de la Constitución del 93 tiene hasta 3 episodios realmente graves, porque 3 veces se anularon elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional. La primera, caso Ríos Castillo, muy conocido. El segundo, la famosa denominada repartija, ¿no? Que se repartieron sillas del BCR, del Tribunal, de la Defensoría del Pueblo.
Y la última vez, este mismo Congreso, cuando se anuló el nombramiento de Gonzalo Ortiz de Ceballos, y ahora tenemos este incidente, ¿no? Entonces, definitivamente creo que si lo miramos en retrospectiva, cae de maduro que tenemos que repensar este modelo, y si en realidad queremos, como el propio reglamento lo señala, ¿no? Pues eso destacaba eso, ellos mismos se han sujetado a los estándares internacionales. Los estándares internacionales por lo menos te dicen que separes elección de elección para tratar de amortiguar y equilibrar la participación de entes políticos, porque siempre te van a dejar, como dices tú, fisuras, espacios, ¿no? En donde puede contaminarse el proceso, y por tanto podría dejar espacio también para el control constitucional en esta idea, que no es mía, sino que es la que tiene el Tribunal Constitucional, de que no existen zonas exentas de control. Por cierto, a una idea como la tuya, de armar listas de selección de candidatos, digamos por el triple de plazas, desde la Junta y proceder luego a la designación, Gabriel Ortiz de Ceballos agregaba hace algún mes que tal vez valdría la pena más empezar a pensar en una elección escalonada, de modo que nunca nos vuelva a pasar que se eligen a 6 o a 7 a la vez, ¿no? Sino 2 o 3. Correcto. Pues, perdóname, César. Es que esa fórmula la teníamos en la Constitución del 79. En la Constitución del 79, perdón la omisión, justamente decía que la renovación era por tercios. Y una cosa más, la Constitución del 93 redujo de manera antitécnica e inmotivada, ¿no?, el número de jueces a un estándar que no tenemos en comparación en el derecho comparado. Es decir, rebajarlo al número de 7 es de lo más antitécnico que se puedan imaginar. El número mínimo en la región es 9. Es el número que teníamos en la Constitución 79, es el número mínimo que tiene, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Chile, por ejemplo, tiene 10, ¿no? Tiene 10. Y en Europa, de donde proviene el modelo, el mínimo es 12, España, y el máximo es 16, Alemania. Porque en buena cuenta el Tribunal Constitucional, y creo que la gente a estas alturas del partido lo tiene clarísimo, el Tribunal Constitucional es un órgano sumamente importante y, vamos a decirlo con todas sus letras, y además muy poderoso, ¿no? Por eso es que es tan peligroso que en la Constitución del 93 haya diseñado un modelo que le da todas las llaves al Parlamento, y lo más grave, que ningún gobierno después de la caída de Fujimorato haya querido reformarlo. Esa es una cosa sobre la que siempre vamos a regresar, ¿no? ¿Cuántos puntos se nos quedaron en la agenda de la transición del 2000 que al final del día han tenido incidencia sobre el modo en que nos hemos descompuesto en estos 20 años, ¿no? Ahora, Luciano, hay un factor que modifica las reflexiones originales, y la primera conversación que tuvimos sobre este tema hace varios días, ¿no? La resolución por no suspender este procedimiento de elección utilizaba entre sus principales razones la violación al reglamento que he comentado, no haber publicado los motivos del puntaje que se asignó a los candidatos. Días después de la resolución, los motivos se publicaron. Y yo querría saber cuál es tu impresión de la escena que queda cuando uno lee los motivos, las sumas, las hojas en blanco, la teoría de los motivos contados a sottovoce. ¿Cómo ha quedado este caso? Porque al final del día la cautelar es anterior a esta revelación. Ahora la revelación está sobre la mesa. ¿Es el mismo caso que al principio? Yo creo que no es el mismo caso, porque veo que se agrava. A ver, hace unos días que conversábamos, justamente yo te comentaba algo que lo vamos a abrir aquí en este espacio que conduces. Ya hemos dicho que el reglamento efectivamente dice que la secuencia de la sesión en la que terminan las entrevistas es que en esa misma sesión cada uno de los congresistas debía entregar la calificación más las justificaciones. Y eso es lo que dice el reglamento, y vuelvo a repetir, se produce en la misma sesión. El acta de la sesión permanente de fechas 21, 22 y 23 de junio dice explícitamente en el acta de que después de las entrevistas se entregaron calificaciones. Y lo dice textualmente el acta. El reglamento también señala que una vez que se promedia los cuadros finales de puntaje, etc.,
el presidente de la comisión especial debía enviar un informe debidamente fundamentado, con su sustento correspondiente, su sustento documental, anexos, debía remitirlo a la presidenta del Congreso. Así que hay dos documentos que al menos yo pude revisar, que es la famosa acta y el famoso informe. Y en el acta, vuelvo a repetir, dice explícitamente que solo se entregaron calificaciones. No dice en ningún momento que se entregaron motivaciones. Y en el informe ocurre lo propio, con el agravante que el informe iba acompañado de anexos. Y no hay ningún anexo que tenga que ver con esas motivaciones. Entonces a mí me preocupa, y por eso digo que lo veo mucho más grave, porque me preocupa que el día 7 de julio, en horas de la tarde, cuando se reanuda la sesión, el presidente de la comisión especial revela que las famosas motivaciones aparecieron. Y entonces la lógica, y ahí creo que más es un terreno tuyo, que eres un penalista experto, que creo que cualquier fiscal le preguntaría, y si las motivaciones existían, ¿por qué no están en el acta si ustedes dicen que les entregaron las calificaciones? Porque me da la impresión que pudiese ser predatado. Y si a eso le agregas que encima el contenido de cada una de las motivaciones son realmente vergonzosas, ¿no? Hay cosas, pues, que en realidad no están motivadas. Hay algunas que están en blanco, ¿no? Definitivamente que, por eso decía, ¿no? Me parece incluso mucho más grave. No es el mismo caso porque lo veo mucho más grave. Porque ya de por sí hay una tremenda explicación que tendrían que dar. ¿Por qué no lo pusiste en el acta? Entonces generaría la sospecha inicial de un hecho que tendría que investigarse, y ahí corrígeme tú más bien, un hecho que tendría que investigarse hasta a nivel penal, ¿no? Porque, ¿por qué no estaba en el acta? ¿Por qué no estaba en el informe? ¿Por qué no estaba como anexo? Esto apareció como, más allá de que además el contenido es un contenido vergonzoso, en el que motivaciones como expresión de razones, como expresión de justificaciones, y no como quizá diría Tienza, meras explicaciones, ¿no? Explicaciones totalmente absurdas, frágiles, débiles. Pues definitivamente que me parece que eso hace que más bien se agrave más la situación, y por eso decía, me parece que no es el mismo caso porque lo veo hasta más grave por lo que acabo de comentar. Claro, una cosa era que no se hubieran publicado textos que existían, entonces claro, paro, los publico y regreso, y otra cosa es que los textos que se publiquen pongan en evidencia que el proceso no merece ser tomado en serio, ¿no? Como tú has dicho, muchos de esos textos parecen más bien la foto de un decurso mental subjetivo que razones para ser tomadas en serio. Ahora, digamos, si estamos todos alineados, si sé que tú lo estás, a construir discursos basados en evidencia, pues entonces habrá que decir que esto le da razón a la Fiscalía para pedir la información digital sobre esos archivos, en punto a ver cuándo se imprimieron o cuándo se rellenaron, y poder salir de dudas, pues sería terrible. En efecto, Luciano, sería terrible que además demostrar un procedimiento ligero, que entonces tiene otro valor desde el punto de vista de la cuestión de fondo constitucional que está en debate, nos muestren documentos predateados, creados con la intención de construir una falsa imagen. Yo honestamente espero que eso no sea verdad, pero la Fiscalía Espero que no sea así. está en ejercicio y la Fiscalía entonces tiene pleno derecho a pedir explicaciones sobre eso, ¿no? Ahora, en el debate sobre lo penal, tú mencionaste también, esta es casi mi última pregunta, va a depender de tu respuesta que sea la última, pero tú mencionaste en la introducción un tema que creo que es muy fuerte y que hay que mirar con mucha paciencia y con mucho cuidado, el argumento de la prohibición de mandato imperativo sobre los parlamentarios. Entendí que tu enunciado de presentación, de introducción de este argumento suponía crear una diferencia entre una orden dictada antes de una votación y una resolución judicial sobre la que se vota, donde he entendido que estabas apuntando a un ejercicio de ponderación y de diferencia material basado en el momento del voto. Coméntanos un poco cómo desarrollas esta diferencia entre la orden dada a quien va a votar
y lo que dice alguien que tiene una orden judicial ya emitida? Yo parto de este principio. No hay prerrogativa, ni tampoco hay derecho que tenga carácter absoluto. O sea, yo al menos mi argumentación voy a partir de ese punto. Vuelvo a repetir, no hay prerrogativa ni hay derecho que pueda ejercerse de manera absoluta. Porque de lo contrario, eso se conecta inmediatamente con lo que señalé hace un momento, este criterio del tribunal de que no existen zonas exentas del control, porque si tú vas a decir que hay derechos fundamentales de carácter absoluto, o tú vas a decir que hay prerrogativas de carácter absoluto, entonces hay espacios donde no ingresa el control. Entonces, y al revés, si partimos entonces de la premisa de que no hay zonas exentas de control, entonces no podemos argumentar carácter absoluto al ejercicio de prerrogativas o de derechos. Entonces, la prerrogativa de la inviolabilidad de los votos y opiniones, que es lo que está consagrado en el artículo 93 de la Constitución, y que es un viejo principio, una vieja garantía del Parlamento, mandato representativo que reemplaza al imperativo. Ahí abro un paréntesis. El mandato imperativo, por si acaso, no significa que yo, congresista, ya hago lo que quiero. No, el mandato imperativo históricamente significa que antes de la Revolución Francesa, tiene una raigambre histórica, antes de la Revolución Francesa, se supone que los representantes respondían a las órdenes de sus representados. Cuando eso se reemplaza en la historia por el mandato representativo, entonces es como una fiducia. Yo soy, efectivamente, mi legitimidad proviene de los que me eligieron, pero yo ya no tengo que darles cuenta de lo que ellos me digan, porque la manera de poderme castigar es cuando exista una nueva elección y nadie me va a elegir. Es un tanto sencillo la lógica del mandato imperativo. Y allí viene acompañado con la inviolabilidad de votos, que significa que son totalmente irresponsables lo que voten o por lo que opinen. El Tribunal Constitucional, en un viejo fallo del año 2009, un fallo muy interesante, que es para quienes estén interesados, yo me lo sé de memoria, porque es muy interesante el fallo, 0013-2009-AI. En ese fallo, el tribunal lo que dijo, en inviolabilidad, lo que dijo fue, ya, de que no lo puedes tocar, es totalmente irresponsable. El parlamentario es una gana, porque de lo contrario, pues, ¿cómo hace su trabajo, no? Y que la inviolabilidad de opiniones están coberturadas solamente a los debates en la Cámara. O sea, que si un parlamentario vio un programa de televisión y decía lo que mejor le parezca, el tribunal que ese espacio, no lo coberturaba. Pero vamos al grano de la inviolabilidad de votos. Entonces yo digo, ok, queda claro que es una prerrogativa. Es una prerrogativa absoluta. No admite ningún tipo de espacio. Yo creo que no lo admite, y allí entra a tallar con lo que muy bien has identificado. Yo creo que no lo admite en la medida de que estés ejerciendo de manera válida esa prerrogativa. Pero la pregunta acá está, y ahí ya entramos a los hechos del caso concreto, de que el 6 de julio, una vez que se hizo público el conocimiento de la medida cautelar dictada por la jueza Blasio, en horas de la tarde-noche sale este famoso comunicado del Parlamento en el que dio cuenta que por mayoría, y hasta en negrita estaba escrito así, por mayoría en la Junta de Portavoces habían acordado de todas maneras llevar adelante la sesión del día 7 de julio, perdón. Y en la sesión del Pleno del día 7 de julio, lo primero que se debate es una cuestión previa en la que se debate y vota porque se continúe con el proceso de elección. Y esos son los hechos. Entonces la pregunta es, si ellos eran conscientes que había una resolución judicial y decidieron no acatarla, resistirse a la orden judicial y llevar adelante sus funciones,
y luego terminan denunciados, en donde va a haber allí un debate básicamente con el juez de la investigación preparatoria, salvo que tú me corrijas lo contrario, porque es el único donde se tendría que controlar la validez tanto de la tipicidad de ese acto, ¿no?, como incluso de la propia investigación. Pero creo que ahí también lo que se va a discutir es, ¿esa prerrogativa fue ejercida válidamente? ¿Esa prerrogativa, dicho de otra manera, fue ejercida constitucionalmente? Porque me parece que decir a rajatabla es inviolable por sus votos y opiniones, creo que prácticamente lo que se estaría sosteniendo es en el carácter absoluto de la prerrogativa, y creo que allí el argumento trastabilla, sobre todo si lo sometemos al tamiz de la secuencia de cómo se han producido los hechos. Entonces creo que una de las discusiones, si no es la discusión sustancial, que se daría ante, me parece, el juez de la investigación preparatoria, va a ser si es de que estos hechos son susceptibles de ser catalogados como típicos y si es que es posible llevar adelante esta investigación por el ejercicio de esa prerrogativa. Y ahí es donde creo que el juez de la investigación preparatoria, que es un juez constitucional, como todos los jueces cuando tienen que hacer una labor de control, paréntesis, el control constitucional no es patrimonio exclusivo pues, de un habeas corpus, de un amparo, pues, ¿no? Si no, no tendría sentido el control difuso, que por algo es difuso, está difuminado, ¿no? Entonces, ese juez que va a fungir en esos momentos de juez constitucional va a tener que enfrentarse con este problema. Problema que, desde mi modesto punto de vista, yo creo que el argumento tendría que ser en los términos que acabo de decir, que lo que se va a discutir es si ese ejercicio fue válido o no, porque decir que es infranqueable es señalar que la prerrogativa es absoluta y ahí inmediatamente se enfrentan al escollo de que no hay zonas exentas del control. Correcto, es un asunto que va a tener que establecerse en una doctrina que probablemente llegue a la Corte Suprema, que va a tener ribetes constitucionales, en el que se va a tener que decidir cuál es la opción que el judicial adopta finalmente en el ejercicio de ponderación entre la obediencia e intangibilidad de las resoluciones judiciales y los alcances de las protecciones de voto de los parlamentarios. Pero tu comentario me obliga a hacer una nota de pie de página antes de entrar a la pregunta final. No tenemos zonas exentas de control. He escuchado tu respuesta, pero creo que esta entrevista requiere integrar aquí el discurso. Tampoco es una zona exenta de control la electoral, es decir, si un juez de amparo en este momento, te hago la pregunta sobre una angustia personal leyendo medios, si un juez constitucional en este momento en cualquier parte del país declarara en suspenso el proceso de proclamación del presidente de la República porque a uno de los dos contendientes no le hicieron caso en su reclamo de hacer una instrucción electoral para establecer pruebas que confirmen sus sospechas, ¿esa resolución judicial tendría que ser acatada por el jurado? Yo creo que hay una cuestión anterior a tu pregunta, porque en la medida que no hay zonas exentas del control, la justicia electoral puede ser controlada a través de un amparo. Creo que ese es el principio, y además el propio tribunal lo ha dicho así. Desde el año 2005, que el primer caso en donde el tribunal comienza a marcar una línea, que es el famoso caso Pedro Lizana Puelles, desde el año 2005 el tribunal diciendo justamente que no hay zonas exentas del control, entonces el tribunal lo que dijo es, si bien hay una disposición en la Constitución que dice que el Supremo Tribunal Electoral es lo máximo y non plus ultra en esa justicia electoral, sin embargo yo soy el contralor de la Constitución, así que ¿cómo te explico que yo sí puedo controlar tus decisiones? Ese fue el criterio de Pedro Lizana Puelles, pero que se ha ido modulando en el tiempo. Y la modulación ha llegado a un punto, mi querido César, en la cual ha dicho, ¿de qué es posible el amparo en justicia electoral? Sí es posible. Pero, como el proceso electoral tiene etapas que precluyen, si tienes un amparo fundado, ese amparo va a desarmar el proceso electoral solo y solo si hay etapas que no han precluido. Porque si hay etapas que han precluido y la causa de pedir, es decir, la causa petente, está articulada a unas etapas que ya precluyeron,
perdóneme, pero eso yo ya no lo puedo revisar. Que yo declare cual VAR, ¿no? Que hubo una infracción, ahí hubo un foul, hubo un penal, ¿cómo te explico que no voy a ordenar que se vuelva a batear o que se vuelva a jugar el partido? Lo que voy a ordenar simplemente es, voy a declarar que hubo una infracción constitucional y ya anda, reclama responsabilidades ante quien consideres competente, en realidad el Ministerio Público. Pero yo ya no voy a desarmar el proceso. Creo que es importante partir de esa premisa de cómo está el estatus, por decirlo de alguna manera, de la jurisprudencia constitucional en materia de la justicia electoral para ir ahora a responder ya concretamente tu pregunta. Y entonces, lo que yo tendría que decir es que podrían suspenderlo en la medida que la causa de pedir no esté articulada a una etapa que ya precluyó. Porque, por ejemplo, si está articulada al cuestionamiento que se ha planteado en su momento sobre el caso de la señora Boluarte, esa es una etapa que ha hiperprecluido. Si se está refiriendo a alguna de las cuestiones relacionadas a las nulidades de mesa, también son aspectos que ya precluyeron. Es decir, dicho de otra manera, si se va a cuestionar la proclamación, tendría que argumentarse algún vicio de debido proceso, además, porque el juez constitucional no se puede sustituir en la persona del juez electoral, ¿correcto? Entonces, si hay un vicio de debido proceso en la proclamación y la proclamación todavía no se ha producido, entonces ese corto espacio que queda, ¿no? Ese cuadrado, es allí por donde te vas a tener que mover. Porque, insisto, si la causa de pedir está más atrás, la etapa ya precluyó. En teoría no debería proceder. En teoría. Tendríamos que ver qué cosa es lo que se plantea. Pero si hubiese una medida cautelar, y esa medida cautelar, bien o mal hecha, se dicta, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos diciendo. O las resoluciones judiciales se cumplen todas, así sean barrabasadas, o no, porque las que son barrabasadas, para eso se apela, ¿correcto? Entonces, en principio, por coherencia, yo tendría que decirte que esa medida cautelar tendría que cumplirse. Ya distinto es que tuviésemos que mirar los aspectos de fondo de si es que fue una medida cautelar bien concedida, si es que respeta criterios y establecidos por el tribunal, de que solamente se puede cuestionar aquello que todavía no ha precluido, porque lo que ya precluyó definitivamente no se puede reabrir. Pero eso ya serían cuestionamientos más de fondo, que espero que si algún juez esté evaluando una demanda sobre el particular, lo haga de la manera más responsable, porque definitivamente estamos en momentos muy críticos en el país, sobre todo en esta materia, que es, mira, estamos día 13 de julio, no hay ni siquiera una transferencia porque ni siquiera hay proclamación, y si bien ya estamos prácticamente entrando ahora sí a la recta final, según los entendidos, dicen que por lo menos tomará 10 días. Entonces, en 10 días puede pasar muchísimas cosas. De hecho, además, la suspensión del procedimiento de proclamación, que corrígeme, no es propiamente un procedimiento, sino un acto de cierre de un proceso concluido, podría también Claro. provocar responsabilidades políticas que la Junta Nacional de Justicia tendría que exigir por interferencia en un calendario electoral que tiene estatuto constitucional, ¿no? Una Por pregunta de cierre, supuesto. bueno, una pregunta de cierre. Digamos, como dijiste tú, la decisión final sobre cómo se hace el ejercicio de ponderación entre las protecciones para votos de los congresistas y el cumplimiento de los órdenes judiciales, más allá de tus o nuestras preferencias conceptuales, terminarán en manos de un juez supremo en una investigación preparatoria. Pero hablamos de un proceso que puede tener tantos imputados como congresistas han votado por el desacato. Cómo manejar el enorme peso institucional que va a representar este caso en un momento en el que además las reglas sobre inmunidades han cambiado. Y entonces los pesos se administrarán de otra manera, irán todos sobre la Fiscalía y el Judicial. ¿Cómo imaginas ese proceso? Es un proceso definitivamente complejo y que además, como alguna vez decía Ribeiro, a mí esta frase de Ribeiro me encanta, de los genocidios milicales: hermosa es la jurisprudencia, pero mezquino el pleito. ¿No? Lo digo porque
sería una hermosa jurisprudencia, es más que mezquino, es dramático el pleito, ¿no? Pero digo que sería hermoso el pronunciamiento que quede, porque sería una oportunidad para dilucidar dos cuestiones que me parece que no están dilucidadas, al menos en los antecedentes jurisprudenciales, que fue lo que te comenté casi al inicio de la entrevista. La primera, la discusión de si esto es un delito de función o no. Porque a la luz de que justamente el año pasado se derogó la famosa inmunidad parlamentaria por delito común, los congresistas solamente se han quedado con la prerrogativa de inviolabilidad de votos y con la prerrogativa del famoso antejuicio por comisión de delito funcional. Entonces, lo primero que se tendría que dilucidar aquí es si es que el acto de resistir un mandato judicial, de no acatarlo, es un delito de función o es un delito común. Y porque de eso depende, ¿no?, de que la Fiscalía solamente pueda hacer diligencias preliminares y no continuar con la investigación preparatoria, porque si es delito funcional, entonces la Fiscalía, una vez terminadas las diligencias preliminares, tendría que seguir el trámite del antejuicio, formulando denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que todo continúe. Pero si fuera, más bien el criterio de la Fiscalía, fuera de que este es un delito común, pues definitivamente que como consecuencia de esa reforma de la abolición de la inmunidad parlamentaria, como en el caso de la Constitución colombiana, simplemente se ha creado este fuero especial a nivel de la Corte Suprema, lo que significaría entonces que quienes tendría que acompañar en el modelo del nuevo Código Procesal Penal tendría que ser el juez supremo de la investigación preparatoria, ¿no? Y con él tendría que acompañarse la continuación de la investigación preparatoria en una investigación compleja por la cantidad de sujetos investigados, ¿no?, en teoría, que serían todos los que votaron, y que además participaron en junta de portavoces, que participaron en la votación de la cuestión previa, y que luego además votaron ya en el proceso de elección. Exacto, que es lo que complejizaría el asunto. Y que allí ingresaría otra cuestión constitucional penal, que es la que ya hemos comentado con mayor extensión hace unos momentos, que es el famoso tema de la inviolabilidad de votos, porque eso sí impactaría, y ahí corrígeme tú, me parece que impactaría directamente en la tipicidad de la causa, ¿no? Es decir, si es que esto es un hecho típico o no, porque si es que se considera que la inviolabilidad de votos sí los cobertura, yo ya di mis razones que me parece que no las cobertura, pero si se llegase a la conclusión que sí los cobertura, pues entonces definitivamente pues la investigación no podría continuar, ni a nivel de la diligencia preliminar ni lo posterior. Entonces, por eso es que creo que el caso, jurídicamente hablando, tiene estas dos aristas muy ricas que no tienen antecedentes jurisprudenciales y que estarían definitivamente siendo dilucidadas por los jueces ordinarios, porque en el modelo del nuevo código es al juez de la investigación preparatoria al que le competiría resolver cuestiones como las dos que acabo de mencionar. Ojalá que tengamos la madurez institucional para discutir este complejo caso por los cauces que corresponden, ¿no? Porque como tú dices, Sí, hay claro, muchísimos asuntos que merecen debates que hay que tomar en serio. Creo que es el tipo de asuntos, Luciano, en el que tenemos que sostener el debate sobre la Constitución y las leyes sin confrontarnos personalmente, con la mayor frialdad posible, en aras de abrir espacios de intercambio equilibrado. Ha estado con nosotros Luciano López, hablando de estos amparos, hablando de la Constitución, hablando de los poderes públicos y hablando sobre todo de racionalidad. Muchas gracias, Luciano. Gracias, César, encantado.